Roll. Get in your ship and go. Hola amigazos, ya estoy de regreso en un set un poquito más controlado. El día de hoy vengo a explicarles por qué el regreso de Asajj Ventress es muy importante. Esto por supuesto en el marco del último capítulo del Bad Batch. El Lote Malote, temporada 3 y final, capítulo número 9. Vengo un poquito tarde porque el día de ayer me enfrasqué en tratar de conseguir un poco de material generado con inteligencia artificial para mostrarles más de este personaje de Ventress y no tener que recurrir a los ejemplos que todos los otros que cubren esta serie están utilizando. Es bien específico todo lo que tiene que ver con esta antigua aprendiz Sith oscura, asesina, antigua Jedi también, y esta nueva iteración promete como muchísimo de cara al futuro. Pero una buena parte de su historia sucede en una novela que adapta más o menos 9 capítulos, un arco bastante chonchito, que pues se dejó de lado cuando se canceló Clone Wars con la compra de Disney. Pese a que ya tuvimos la temporada 7 y pese a que ya hemos tenido acá en el Bad Batch algunos elementos de la historia de los arcos cancelados, pues la verdad es que esta novela sigue siendo vigente. Sin embargo, en esa novela Ventress tiene un aparente final, por lo que el que aparezca aquí plantea varias cuestiones que en este capítulo medio se resuelven. Creo yo que es muy importante la aparición de este personaje y en este video te voy a explicar por qué. Este capítulo la verdad es que ya venía anunciándose desde hace tiempo, porque una de las cosas que más me llamaron la atención del tráiler de esta tercera temporada fue precisamente la aparición de Ventress. Primero, ella fue descubierta por un Jedi llamado Ki Narek y fue entrenada fuera del templo Jedi hasta la muerte de este maestro. Después fue tomada por el Conde Dooku, traicionada por el propio Conde Dooku cuando Palpatine le pidió que se deshiciera de ella ya que estaba obteniendo mucho poder, y frecuentemente Ventress trata de vengarse de su antiguo maestro oscuro. El conde siempre logra salvarse y además en el proceso hacerle mucho daño a Ventress y a los aliados de esta. La última vez que hayamos visto en lo audiovisual a esta antigua asesina Sith, había hecho una especie de alianza incómoda con Ahsoka, cuando ésta estaba tratando de probar su inocencia, así como una breve participación que tuvo con Boba Fett en el sindicato La Guerra de Krayt, esto brevemente visto en Clone Wars. Casi todo lo importante que le había pasado a este personaje pues se había contado en la novela Discípulo Oscuro de Christie Golden, una que les recomiendo leer un montón. Sin clavarnos demasiado en la trama de esta novela, lo que puedo contarles es que Ventress trata de vengarse una vez más del Conde Dooku. En el proceso toma como aprendiz oscuro al Jedi Quinlan Vos. ¿Se acuerdan de Quinlan Vos? Es este Jedi que tenía habilidades muy parecidas a las de Cal Kestis, con una apariencia similar a la de un nativo americano. Lo habíamos visto pelear junto con Obi-Wan Kenobi contra Cad Bane, cosa curiosa, dado que es muy probable que veamos a Cad Bane próximamente en esta tercera temporada del Bad Batch. Pero bueno, regresando a Discípulo Oscuro, Quinlan Vos y Asajj Ventress tienen una especie de relación maestro-aprendiz oscuro. Quinlan Vos termina por caer al lado oscuro, sin embargo en el proceso también se enamoran. Finalmente esta persecución hacia el Conde Dooku desemboca en que Quinlan tenga que ser salvado por Ventress y es freída por los rayos del lado oscuro del Conde Dooku. Presuntamente muere y es puesta en estasis y tanto Obi-Wan Kenobi como Quinlan Vos la llevan a Dathomir, donde se le deja descansar en las aguas vivientes del planeta. Ayer me puse como loco a tratar de generar una imagen referencial de esto con la inteligencia artificial. No tuve tanto éxito. Sin embargo, aquí hay algunas imágenes que puedo mostrarles. Lo importante del asunto es que ya hemos visto en diversos contenidos, tanto en la propia Clone Wars como en el videojuego Jedi Fallen Order, así como en la serie de Ahsoka, que la magia Magic CK de las Hermanas de la Noche es una que está fuertemente atada al lado oscuro, aunque no consumida por este, y que es bastante factible traer de la muerte a los miembros de este culto. A mí me parece muy consistente que este personaje de Asajj Ventress tenga una segunda oportunidad para de alguna forma reivindicar tanto a sus hermanas, tanto su propia vida y tratar de ir hacia la luz. El que aparezca inmediatamente en este capítulo de manera directa y sin mucho preámbulo más que unos dialoguitos ahí muy convenientes de Omega cuando Butcher se mete a aquella cueva y dice, ya hemos estado frecuentemente aquí, solo que no estaba esa nave. Me pareció así como un poquito accidentado, está bien, funciona, porque nos presentan inmediatamente este encuentro de Ventress como si fuera un encuentro con la oscuridad.
Sí, las cosas son muy importantes no solo en Star Wars, sino en general en la narrativa. Tienen como muchas alusiones al cambio, al enfrentar lo desconocido. Pero Ventress no parece ser oscura aquí, parece estar como al filo, como una especie de usuario de la fuerza entre la luz y la oscuridad. El sable de luz de plasma amarillo ya se había descrito en esa novela de Discípulo Oscuro, y yo siento que Ventress venía a esta isla a tratar de descubrir si Omega podía ser o no su aprendiz. Cuáles sean sus intenciones, más allá de eso, no lo sabemos. Ella deja muy claro más adelante en el capítulo que ella solamente está de su propio lado, pero no la veo siendo de egoísta o de consumida por el deseo de venganza como ya habíamos visto en otros contenidos de Star Wars, particularmente Clone Wars y la propia mencionada novela de Discípulo Oscuro. Hay varios momentos de Ventress en Clone Wars que me gustan. Incluso tiene por ahí un dialoguillo un tanto tenso con Obi-Wan en relación a que siente cierta atracción por el Jedi. No la culpo. También vimos, curiosamente, a Asajj y a Obi-Wan hacer equipo para enfrentar a Darth Maul y a Savage Opress, uno de los mejores combates de Clone Wars, en mi opinión. De los highlights de este capítulo, tal cual es la frase que Asajj le dice al Bad Batch al referirse al conteo M o los midi-clones de Omega, de que la sangre no te hace un Jedi. Sencillamente el conteo M se refiere a la intensidad de conexión de la fuerza que se puede obtener. No entremos en detalles, pero solo el entrenamiento es el que te puede hacer un Jedi. El conteo de M solo es la predisposición a conectarse con la fuerza. El fin de todo este mensaje es que solamente entrenando con disciplina y constancia puedes alcanzar tu potencial. La sangre por sí misma no significa nada. Algo muy importante es que Ventress les recuerda que no se puede entrenar si se siente apego, si no se puede cortar lazos. Algo que pareciera haber sido un error constante de los Jedi, pero que sí tiene un punto. En diferentes contenidos hemos visto cómo se rechaza a Padawans o se insta a Padawans o a potenciales estudiantes de la fuerza a dejar atrás sus ataduras y sus inseguridades, sus miedos, sobre todo el miedo a la pérdida, el apego como tal. Algo que pues recuerda muchísimo a lo que le dijo en su momento Obi-Wan al propio Luke, Yoda al Luke, a Ahsoka se lo dijo también al Mandalorian respecto a Grogu, y también en Rebels se hace mención a ello cuando Ezra tiene su visión ahí con Yoda en el templo de Lothal. Es como tal muy constante en Star Wars esta temática. Otra cuestión importante, hablando de la macroestructura de esta tercera temporada de Bad Batch, es que Ventress les avisa que están subestimando al Imperio y que el Imperio vendrá a contraatacarlos, que Pabu estará en peligro, así como el propio Bad Batch y no se diga Omega. Algo que disfruté muchísimo en este capítulo es como el Bad Batch vuelve a pelear juntos. Incluso vuelve a sonar el tema musical como teníamos un ratote de no escucharlo. Donde me llama la atención que una vez más se enfrentan a un enemigo que claramente lo supera, pero ese es el momento en el que empiezan a cerrar ellos filas, en el que vuelven a ser quienes son, lo cual narrativamente me parece muy importante, aunque evidentemente pierdan la pelea. Ella no era su enemiga, en fin de todo, entonces lo importante sí era el desarrollo narrativo y verlos otra vez combatir unidos y pelear por lo que quieren. Me pareció bellísimo cómo el propio Crosshair es el que más insiste en que ellos no se van a separar de Omega, en que son una familia. Ese conflicto que tal cual se presenta aquí con, si quieres entrenar para alcanzar tu potencial en la fuerza, te tienes que separar de tu familia. Pero solo a través de la conexión con tu familia puedes sobrevivir, crecer y desarrollarte. Entonces esa dicotomía, ese conflicto, esas fuerzas en oposición, creo que son la esencia de Star Wars. Hablar de cómo si quieres algo y tienes un objetivo, tienes que trabajar, tienes que tener disciplina, tienes que tener constancia. Pero si te olvidas de tus conexiones emocionales, si te olvidas de la lealtad, de la camaradería, del propio amor, estás condenado al fracaso, como le pasó a la Orden Jedi. Lo difícil es el balance, lo difícil es alcanzar la estabilidad. Lo difícil es saber en qué momento dejar ir y en qué momento proteger, en qué momento pelear y en qué momento sencillamente resistir. Me gustó que el capítulo fue al grano y que nos fue presentando tanto temáticas como iconografías, las dinámicas maestro y aprendiz. Recordó muchísimo también al entrenamiento que tuvo Luke en Dagobah con Yoda. Por supuesto el entrenamiento de Ezra con Kanan, el de Ahsoka con Sabine. Pero algo que me llama mucho la atención es que de manera un poco más reciente Star Wars ha tratado de matizar lo que es la fuerza, lo que es el don de la fuerza para diferentes individuos. No todos se comportan de la misma manera. Hay quienes tienen diferentes aptitudes, diferentes maneras de conectarse a este campo místico. Por ahí teníamos las conexiones, por ejemplo, más hacia la naturaleza, como es el caso de Ezra.
La aptitud más importante de Omega se me hace muy similar a la de Leia. Es más el asunto de la empatía, de entender cómo otros se sienten, de entender quiénes son los demás y también quién es uno mismo. Me parece que ese es el talento natural que tiene Omega y no me parece uno menor. Y siento que tiene muchas similitudes con Sabine Omega, el hecho de que ella sabe que existe ese campo místico, ella sabe que puede conectarse a él, pero es precisamente su apego el que le impide alcanzar ese potencial. El apego con sus hermanos, el apego con la propia culpa que ella siente por todo lo que ha pasado en torno a su captura. Ya terminando con las referencias, este momento que me pareció un poco cínico, en el que los clones le sacan a Ventress su historial de crímenes de guerra, como quien en nuestro mundo le saca el historial de tweets complicados a cualquier persona. Y es que hay un montón de memes donde se citan a los crímenes de guerra cometidos tanto por Anakin como Rex, como el propio Chopper, por mencionar solo algunos. Y es un poco cínico de parte de los clones reclamarle a Ventress las cosas que ella hizo durante la guerra. Sobre todo por la respuesta tan sencilla que ella les da, como de todos fuimos peones y todos fuimos engañados y todos cometimos atrocidades durante la guerra. Da igual si estas atrocidades son un poco más cercanas al concepto de crimen de guerra o sencillamente a pelear una guerra. Los matices son importantes, pero como sea, todos fueron engañados. Pienso que la aparición de Ventress de cara al futuro de las series animadas de Star Wars no es menor, sino que nos está planteando que habrá contenidos un poco más cercanos a las temáticas de la fuerza. Si Bad Batch ha tenido algún problema para ser del interés de los fans, creo que tiene que ver con no estar tan conectado al tema de los Jedi, al tema de los sobrevivientes, al tema de la fuerza. A mí la verdad es que de Clone Wars me gustaba un montón que podíamos tener personajes complejos con los clones, pero siempre teníamos como una especie de salvavidas o de recordatorio que esto seguía siendo Star Wars. Series incluso live action del tamaño de Andor se pueden sostener sin mencionar para nada la fuerza ya de estos hechiceros místicos espaciales. Pero una serie animada con capítulos tan cortitos y con personajes que ya conocemos, así como la mezcla con personajes nuevos, de repente sí necesitas recordar que hay estos usuarios de este campo místico con sables de luz. De repente funciona y creo que a Bad Batch le ha dificultado mantener el interés por la falta de este tipo de conexiones. Ya solo quedan 6 capítulos para terminar esta serie. La próxima semana tendremos capítulo doble con el 10 y el 11 juntos, en el que probablemente vamos a ver a Cat Bane. Yo estoy un poco atrasado con algunos contenidos tanto de Star Wars como de mi experiencia en algunas convenciones que me gustaría compartirles, pero próximamente estaré publicando esos videos. Voy a aprovechar esta pausa, este Spring Break. Por favor, si este es un contenido que te gusta, si esta cobertura es algo que te está llamando la atención, házmelo saber con algún comentario, compartiendo este video o bien suscribiéndote al canal. Según mis estadísticas, el 90% de las personas que ven estos videos no está suscrita al canal, pero que ayudan un montón porque le meto muchísimo tiempo a estos videos. Yo soy Dani Divagues, nos estamos viendo.